muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, agradezco este espacio y a Trújula, a Camilo que nos haya convocado. Bueno, estamos aquí. Bueno, quiero empezar porque no estamos de acuerdo que la masacre de Acteal quede impune, y sobre todo porque de ninguna manera permitimos que se le otorgue inmunidad a Ernesto Zedillo, porque es el responsable principal, autor intelectual de la masacre de Acteal. En honor a mis hermanos y hermanas masacrados en Acteal y a nombre de la Organización Social Civil Las Abejas, a la que pertenezco y a la que represento en este momento, quiero empezar con una breve reflexión de un, llámenle mito, historia del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, que tiene que ver con la justicia. Nos cuentan nuestros abuelos y abuelas a través del libro del Popol Vuh que habían dos gemelos que lucharon contra los señores de Xibalbá. Xibalbá es un lugar, o sea, el inframundo, en donde en ese entonces reinaba la injusticia, la violencia, la mentira, la impunidad, etcétera y etcétera. Y estos gemelos, que son dioses, pero preocupados por la paz, por la justicia en ese entonces, lucharon contra los amos del inframundo, que muchas veces retomamos en nuestros comunicados de las abejas en cada 22 que se celebra, o sea, se conmemora la masacre de Acteal en la comunidad de Acteal. Retomamos esta historia del libro sagrado de los mayas, porque tiene que ver mucho con lo que está pasando aquí en México, y sobre todo con el caso Acteal. Llamamos amos, señores del inframundo, o que también decimos que son los señores o los amos del infierno, a los gobiernos, a los gobernantes actuales aquí en México. ¿Por qué? Porque ellos son responsables de tantos crímenes, de tantas masacres en la historia de nuestro México. Y es precisamente que, bueno, a nombre de las abejas y a nombre de los sobrevivientes de Acteal, y como dije, en honor, en memoria a los masacrados, porque no queremos que Acteal quede impune, como también otras masacres que se han cometido aquí en la historia de México. Como yo decía al principio, en el año pasado nos enteramos por los medios, por el periódico, por los medios de comunicación, que un grupo de sobrevivientes anónimos, no revelaron su identidad, 10 sobrevivientes, presuntos sobrevivientes de la masacre de Acteal, interpusieron una demanda en Estados Unidos contra Zedillo. Bueno, es una demanda civil en donde piden indemnización de $50 millones. Y en su momento nos deslindamos de esa demanda, pero aquí quiero aclarar, porque los abogados de Zedillo tomó este deslinde que hicimos, que las abejas no éramos nosotros quienes interpusimos la demanda, y por lo tanto Zedillo no tenía nada que preocupar, ¿no? Porque no eran las abejas. Pero lo que quiero aclarar, y lo que dijimos en ese momento, es que no eran los sobrevivientes o no éramos nosotros quienes interpusimos esa demanda. En ningún momento tuvimos un diálogo, una petición con estos abogados en Estados Unidos, y además estos abogados se dedican a defender
las abejas no tenemos dinero para pagar este tipo de abogados, ¿no? Y además argumentan que estos 10 sobrevivientes no revelaron su identidad por cuestiones de seguridad, y dijimos que los sobrevivientes de Acteal en ningún momento hemos tenido miedo en decir la verdad. Después de 14 años, o pues casi 15 años, los sobrevivientes, los testigos directos de la masacre de Acteal nunca han tenido miedo, sino que han dicho la verdad y bueno, han participado en conferencias de prensa, en radio, etcétera, ¿no? Entonces ahí donde vimos, pues bueno, alguien pues quiere aprovechar de la sangre de los masacrados, y de ninguna manera estuvimos de acuerdo con esto. Y además estos presuntos 10 sobrevivientes solo se interesan en una demanda civil, o sea, en el dinero, ¿no? Y nosotros, las abejas, sí queremos un juicio contra Cedillo, o sea, el castigo a Cedillo, ¿no? Como uno de los principales claves, o sea, autor intelectual de la masacre de Acteal. Y es entonces que también dijimos que no nada más queremos que Cedillo se castigue, sino que toda su cadena de mando en su gobierno, ¿no? El ex general en ese entonces, ¿no? de la Defensa Nacional, pues hasta el gobernador del estado de Chiapas y otros altos mandos, ¿no? en su gobierno. Entonces, y Cedillo, entonces sus abogados retoma eso, pues bueno, pues las abejas dicen que no fueron, entonces alguien que está en contra mía, que hizo esta demanda, ¿no? Entonces aquí en este momento quiero aclarar que si hicimos este deslinde, no es que Cedillo sea inocente o que queremos que quede impune o que se le otorgue inmunidad. De ninguna manera. Estoy aquí a nombre de la organización Las Abejas para pedirles aquí, pedirle al pueblo de México que se levante, que alce la voz, que no se le dé inmunidad a Cedillo, porque si permitimos que se le dé inmunidad a Cedillo, entonces ¿qué va a pasar con los anteriores gobernantes que también tienen una deuda con México, ¿no? Tienen que responder ante la justicia mexicana, aunque la justicia mexicana vemos que también está podrida. Entonces, que el pueblo de México, tenemos que hacer algo para que construyamos una justicia digna, verdadera, una justicia que se aplique parejo, que no haya una justicia para los de arriba y otro tipo de justicia para los de abajo. Quiero decir que los que tienen dinero o tienen poder no se les pueda tocar, y los que no tienen dinero y no tienen poder, o porque defienden o porque están en contra de este sistema que nos rige, entonces lo acusan inocentemente y lo llevan a la cárcel, y por no tener dinero, y ahí lo dejan pues tantos años en la cárcel. Y eso es lo que no queremos, y es por eso que pido esto al nombre de las abejas. Y bueno, también vemos, bueno, no estamos muy seguros de por qué se hizo esta demanda, ¿no? Pero vemos que está involucrado el gobierno, el gobernador de Chiapas, ¿no? Porque cuando se hace esta demanda civil en Estados Unidos, la Fiscalía Especializada del Estado de Chiapas para investigar a los grupos civiles armados, le envía, comparte a estos abogados este informe, ¿no? Y que no era público antes. Entonces dijimos que
el gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, está involucrado en esta demanda, pero no entendemos por qué razones, pero lo importante es que, y tampoco sabemos quiénes eran, entonces, quiénes son esos 10 sobrevivientes que pidieron a los abogados de Estados Unidos. O también pensamos, en un primer momento dijimos en un comunicado que Felipe Calderón, para evitar que el PRI regrese al poder, entonces fue quien hizo esta demanda. Pero también pensamos que también fue Carlos Salinas de Gortari, porque tiene una deuda pendiente con Zedillo, porque Zedillo encarceló al hermano de Carlos Salinas de Gortari. Pero lo que queremos, lo que sí sabemos es que queremos justicia, no queremos inmunidad a Zedillo, no queremos que gocen de impunidad a los autores materiales intelectuales de la masacre de Acteal. Vemos también, como decía, que el Estado mexicano no entendemos a qué juega, porque como dije, el Estado mexicano, a través del gobierno de Chiapas, le facilita el informe de la Fiscalía Especializada para usar en la demanda contra Zedillo. Pero al mismo tiempo Felipe Calderón le pide al gobierno de Estados Unidos inmunidad, y entonces no entendemos a qué juega el Estado mexicano. Pero lo que sí también tenemos claro es que los gobiernos panistas quieren encubrir a los priistas. ¿Por qué? En el año del 2000, cuando Rafael Maceo de la Concha, exmilitar, llega a la Procuraduría, desaparecen las fiscalías que estaba encargada de investigar la masacre de Acteal a los factores materiales e intelectuales de la masacre de Acteal. Y después, 9 años después, en el año del 2009, la Suprema Corte de Justicia libera masivamente a los a los paramilitares autores materiales de la masacre de Acteal. Y vemos esto como, entonces, entre los gobiernos, los de allá arriba, los poderosos, se están como encubriendo sus crímenes entre ellos mismos. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Y bueno, para ir cerrando, quiero volver a recalcar que, como hemos dicho en varias ocasiones, que nadie puede o debe estar por encima de la ley. Nadie, ni Zedillo ni otros exgobernantes, ni al que va a ser ya en unos meses expresidente, puede estar encima de la ley. Si tienen responsabilidades, si han cometido crímenes, tienen que responder por su responsabilidad. Y entonces pido, a nombre de los masacrados, de los sobrevivientes de Acteal, de la organización Las Abejas, los y las presentes en este momento, y también a los que nos están escuchando y mirando, y al pueblo de México, tenemos que unirnos, tenemos que unir nuestras fuerzas, tenemos que decir que ya no tenemos que aguantar más de estos gobiernos que quieren masacrar, desangrar al pueblo de México. Creo que ya hay ejemplos. Nadie puede ser intocable. Solamente si nos unimos, si trabajamos, si queremos construir una justicia de verdad. Hay ejemplos como en Argentina, en Guatemala, en El Salvador. Ahí sí han llevado a juicio a
exmilitares o altos mandos militares. Y vemos nosotros que no hay imposibles. Y yo veo lo que sí es importante es que tenemos que unir fuerzas, que no sea esta primera ni la última vez este encuentro, ¿no? Sino que sigamos haciendo este tipo de pláticas, de reuniones, de encuentros, ¿no? Y que no nada más seamos nosotros tres, sino que otros también personas, ustedes, los que están aquí, los que están allá, también se reúnan y unamos nuestra voz, nuestra demanda. Y si no hacemos hoy, pues entonces, si no hacemos nosotros los que estamos aquí, pues ¿quién va a venir a hacer, no? O sea, ya no decir que en el futuro, bueno, quizá en el futuro va a haber justicia, pues, pero si solo decimos en el futuro, pues simplemente queda ahí en el futuro. Entonces, hoy tiene que ser o nunca. Es un gran honor estar aquí esta noche y especialmente haber escuchado estas palabras que vienen directamente de los sobrevivientes y las víctimas de la masacre de Acteal, la voz auténtica de esa comunidad masacrada y su posicionamiento ante este tema que nos convoca esta noche. Realmente sentimos un sentimiento muy grande de agradecimiento con Laura y con Fabián por haber abierto este espacio de Brújula Metropolitana y por cada uno de ustedes, cada una que nos acompaña, por el licenciado Israel Sandoval que nos acompaña, que nos hace el honor de acompañarnos también en esta mesa, por esta convergencia que esto representa. Quería explicar un poco qué había motivado que convocáramos este evento y lo más importante que ha señalado el hermano de las abejas, que es que veamos este momento, esta noche, como el inicio de un proceso de articulación y de convergencia para insistir en esta demanda en defensa de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación integral, individual y colectiva y a la no repetición de las conductas criminales que culminaron en Acteal y en otros crímenes equiparables. Que insistamos en que para crímenes de ese tipo, como ha señalado también nuestro hermano, no puede haber ni inmunidad ni impunidad. Y que eso es lo que está sobre la mesa, es lo que estamos enfrentando en cuanto a la coyuntura actual. En los próximos días, entre hoy y el 7 de septiembre, se va a resolver, se va a determinar en el gobierno de Estados Unidos si le otorgan o no inmunidad al expresidente Ernesto Zedillo. Y es el momento de que nos movilicemos, de que hagamos escuchar nuestras voces aquí en México y en Estados Unidos, primero, en el primer momento, para detener, para incidir, para prevenir que se tome esa determinación y en último caso, si Estados Unidos procede con esa determinación, que se escuchen nuestras voces aquí en México, en todo el país, en Estados Unidos y en todos los espacios donde podamos incidir para insistir que se haga justicia. Esta demanda forma parte de un proceso más amplio, que es el proceso de acompañamiento de la causa por la justicia de las víctimas de la masacre de Acteal y de otros crímenes equivalentes. Por eso es tan importante la presencia con nosotros, que nos honra de nuevo, de Netzaí Sandoval, de nuestro colega, de nuestro compañero, que está luchando en una trinchera muy semejante, muy convergente con esta demanda dentro del marco de la insistencia que se haga justicia con Calderón y los crímenes de su régimen. Los dos temas nacen juntos, nacen del mismo contexto y es necesario que nos articulemos hacia fines comunes, hacia horizontes comunes en esa lucha. El otro contexto para esto es el espacio que también represento esta noche, que es el capítulo mexicano
del Tribunal Permanente de los Pueblos, que está realizando desde el 2011 un juicio histórico en México que va a culminar en 2014, precisamente enfocado a las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, de guerra que han sido cometidos, los crímenes de Estado inherentes al Estado patológico, el sistema de dominación en México que vive y lucra con el crimen y que está untado con la sangre de decenas de miles de mexicanas y de mexicanos, comenzando en este caso esta noche con la referencia de Acteal. Hemos intentado acompañar a las compañeras y los compañeros de las abejas en la preparación primero y próximamente en la presentación formal del caso de Acteal dentro del marco del TPP, pero además de otros casos que son emblemáticos de este mismo tipo de problemática y de tema. Entendemos el TPP, el Tribunal Permanente de los Pueblos, como un espacio y mecanismo complementario de otros procesos y de otros espacios. Por ejemplo, a la misma vez que se está preparando y presentando el caso de Acteal dentro del marco del TPP, ya se han presentado a través de una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se insistirá también en que de ahí se presente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La intención de presentarlo en el TPP y además en la Comisión o en su caso en la Corte es porque hay vacíos y límites, insuficiencias en el sistema interamericano. Hay temas que en el mejor de los casos, de llegar el caso primero a ser asumido positivamente con una recomendación por la Comisión y después por la Corte, que no van a ser tocados adecuadamente y se necesitan espacios complementarios desde donde podamos incidir para insistir en que se aborde el caso como se debe ante la Corte o la Comisión. Es lo mismo ante la presentación de la demanda de Estados Unidos contra Cedillo. Compartimos las dudas y las críticas que han formulado las compañeras y los compañeros de Acteal y consideramos que es muy importante que incidamos en ese proceso en Estados Unidos, en este caso, por ejemplo, para detener la impunidad, detener la inmunidad. Es por eso también que apoyamos la petición que ha presentado Melsaí Sandoval con decenas de miles más que se han unido a ese proceso por internet, de insistir que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra el expediente del caso México y de los crímenes de Estado del régimen de Felipe Calderón. Es por eso que queremos difundir esta noche la siguiente declaración que ha sido acordada para apoyar la demanda de justicia de la sociedad civil de las abejas de Acteal, al que se suman el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Fraiba, que nos acompaña con su palabra, con su presencia esta noche, y además el capítulo mexicano del TPP que ya mencioné, y todas las organizaciones, 71 organizaciones en 21 estados de la República, de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, todos los derechos para todos y todas. Y la declaración se lee de la siguiente manera, y la estamos difundiendo a partir de esta noche, y ojalá nos puedan apoyar para que llegue a los últimos rincones de este país y del mundo. Escribimos para convocar las conciencias de todos los sectores comprometidos con la defensa de los derechos humanos en México y en los Estados Unidos, en América Latina y el mundo, para detener juntos la inminente determinación del gobierno de Estados Unidos que implicaría otorgarle inmunidad y por ende impunidad al expresidente mexicano Ernesto Zedillo. Esta determinación surge dentro del marco de la demanda radicada en el Tribunal Federal de New Haven, Connecticut,
alegando la responsabilidad de Cedillo como uno de los autores intelectuales claves de la masacre de Acteal. La recomendación del gobierno estadounidense en cuanto a la concesión de inmunidad para Cedillo será notificada al tribunal a más tardar el 7 de septiembre. Le pedimos, en este sentido, a la caravana del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que está atravesando a los Estados Unidos en estos momentos, incluir el repudio de la inmunidad e impunidad para Cedillo y para otros criminales de Estado de su misma calaña en sus demandas en cada parada de la caravana y al llegar a Washington en septiembre. El gobierno presidido por Felipe Calderón le ha pedido al gobierno estadounidense que le otorgue inmunidad a Cedillo como antecedente evidente de sus propios deseos de quedar impune por los crímenes de Estado que le incumben durante su planeado exilio en ese país y ante las implicaciones de la petición pendiente en su contra ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta decisión, concederle inmunidad a Cedillo, sentaría un antecedente muy negativo dentro del marco de la necesidad imperativa, ética y jurídica de juzgar penalmente y sancionar a todos los responsables intelectuales y materiales de la masacre de Acteal y de las políticas de contrainsurgencia y de baja intensidad que nutrieron los crímenes del paramilitarismo contra los pueblos indígenas y movimientos populares de Chiapas como respuesta a la digna rebelión zapatista. Todo esto implica un acto especialmente perverso, justo al cumplirse este año, en diciembre, 15 años desde la masacre y al cumplirse también en 2012, 20 años desde la fundación de la Sociedad Civil de las Abejas. Además de los beneficios indebidos que implica esta decisión para Calderón y para otros responsables de crímenes de Estado, de lesa humanidad y de guerra en toda nuestra región y el mundo. Es particularmente ominosa la señal de impunidad enviada por esta medida de protección de un criminal fugitivo como Cedillo ante el probable retorno al Poder Ejecutivo Nacional el 1 de diciembre del partido responsable y encubridor de tantos crímenes semejantes durante su régimen. Firman Sociedad Civil de las Abejas de Acteal, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la Comisión sobre Inmigración, Refugio y Desplazamiento Forzado y el Capítulo Mexicano del TPP y la Red Nacional de Organismos Civiles, todos los derechos para todos y todas. Buenas noches a todos y muchas gracias por las palabras tan emotivas por un lado y tan importantes que han compartido con nosotros. Yo quisiera ser muy breve, o trataría ojalá de que nos dé tiempo de interactuar. Comenzaría diciéndoles algunas pequeñas reflexiones sobre el proceso relativo a Ernesto Zedillo en Estados Unidos. Primero, bueno, ya ha quedado muy claro, pero yo quisiera que ustedes tengan muy clara esta idea. El proceso que se le sigue en Estados Unidos a Ernesto Zedillo es un proceso civil. Esto quiere decir que en ningún caso, derivado de esa demanda, Zedillo podría ir a prisión. En ningún caso. Lo que él podría enfrentar, si esto procediera, es tener que pagar una indemnización a estas 10 personas que están pues solicitando que la justicia de Estados Unidos reconozca el crimen que cometió Zedillo. Ahora, lo que Zedillo, su defensa y también el gobierno federal panista han estado argumentando en este caso es la figura de la inmunidad soberana. Quisiera tratar de explicarles muy brevemente que la inmunidad soberana es un instrumento, digamos un principio también del derecho internacional, pero que tiene una lógica muy importante en el derecho diplomático. Es decir,
el presidente de un país, en teoría, no debe ser juzgado por las cortes de otro país, porque esto implicaría, imagínense, ¿no? Si un presidente si el presidente de Venezuela va a Estados Unidos y de pronto lo detienen y lo quieren procesar en ese país, implicaría, digamos, subordinar a Venezuela al tercer, bueno, a este otro estado. La lógica de la inmunidad soberana es que pues no se pueda, digamos, humillar a otro país cuando se siguen estos procesos. Sin embargo, este caso, el caso de Ernesto Zedillo, no es una situación así de clara. ¿Por qué? Porque Ernesto Zedillo ya no es presidente de México. Y esto implica una diferencia sustancial. Por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, que es un juez español, ha sostenido en resoluciones judiciales que la inmunidad soberana no puede aplicar digamos, respecto a expresidentes, ¿no? A jefes de Estado que ya no están en funciones. Este criterio ha sido además validado o reiterado por la Cámara de los Lores, que en Inglaterra funciona como un tribunal, de hecho es el tribunal más importante de Inglaterra. Y ellos han reiterado esto, que la inmunidad soberana no implica, digamos, impunidad de por vida para una persona, sino evidentemente esta otra cosa que yo les decía, que es pues que a un país se le respete a sus jefes de Estado, a sus presidentes electos, pero no que de por vida sean excluidos de la justicia, ¿no? O que no tengan que enfrentar procesos ante la justicia en ningún caso. Entonces, la verdad es que la petición que está haciendo el gobierno federal mexicano y que muy probablemente asuma el gobierno norteamericano es en realidad un error, digamos, sería un precedente muy negativo. Estados Unidos se estaría convirtiendo, ustedes conocen esta frase, ¿no? Los paraísos fiscales donde los narcotraficantes llevan su dinero, o donde, pues sí, se lleva el dinero porque no hay controles. Bueno, Estados Unidos se estaría convirtiendo en un paraíso para dictadores. Eso sería un país donde los dictadores irían a vivir porque sabrían que ahí no se les perseguiría, porque sabrían que ahí gozarían de esta inmunidad soberana extendida durante toda su vida. Esto, por lo tanto, bueno, es un precedente muy grave. Lo que estaría significando es que, no, digamos, la Corte de Estados Unidos y Estados Unidos como país no estarían diciendo que Zedillo sea inocente, estarían diciendo que Zedillo no puede ser juzgado, que nunca va a ser juzgado, que es un irresponsable, ¿no? Que no tiene por qué hacer frente a procesos donde se le exijan responsabilidades. Insisto, ni siquiera se entraría a saber si es verdaderamente culpable o no. Simplemente se diría que a él no se le puede tocar con el pétalo de una rosa o de una demanda, ¿no? Esto, bueno, con respecto al proceso en Estados Unidos. Ahora, es cierto, y mucha gente ha encontrado el paralelismo con el caso que nosotros estamos llevando ante la Corte Penal Internacional en relación con el gobierno federal mexicano, pero pues ya el gobierno panista, ¿no? Y todo, bueno, miren, trataré de explicarles muy brevemente. La petición que nosotros estamos presentando en La Haya es se llama una comunicación de información. Se le pide al fiscal de la Corte Penal Internacional que defina si en México se están cometiendo crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Son dos tipos penales que son competencia de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la primera diferencia que tienen que ustedes tener clara, por ejemplo, para distinguir el caso de Zedillo y el de Calderón, es que lo que nosotros estamos pidiendo en La Haya, en Holanda, en los Países Bajos, es una responsabilidad penal. Es decir, estamos pidiendo que
los altos mandos, tanto del Estado mexicano como de los cárteles de la droga, terminen en la cárcel. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Lo que se está buscando en Estados Unidos es otra cosa, es una cuestión civil, una indemnización. La Corte Penal Internacional es un tribunal creado mediante un tratado, se llama el Estatuto de Roma. Es un tratado que firmó el Estado mexicano y que fue ratificado. En cambio, pues la Corte en Estados Unidos es un tribunal nacional, es un tribunal de ese país. Y además, una diferencia sustancial es que en la Corte Penal Internacional no se puede alegar esta impunidad soberana que está alegando Ernesto Zedillo en su defensa. Es decir, si como nosotros hemos planteado que en México hay altos mandos del ejército involucrados en violaciones a derechos humanos, y no estamos hablando de soldados rasos, estamos hablando de generales del ejército mexicano que dieron órdenes de ejecutar extrajudicialmente a civiles, de desaparecer forzadamente a personas, de realizar tortura, de ordenar tortura en los cuarteles militares. Y estos son generales del ejército, no, insisto, no soldados, no cabos, los más altos mandos del ejército mexicano estarían involucrados en estos hechos. Nosotros hemos dado pruebas de que esto es así, y además, simplemente para citar un caso que está vigente, ojalá ustedes sepan que la Suprema Corte Mexicana en estos días está procesando casos teóricamente para limitar el fuero militar, para limitar, digamos, la jurisdicción de los tribunales militares. Esto, evidentemente, es un caso muy importante, deriva de la sentencia del caso Radilla en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el asunto ahí es que varios casos de militares se están llevando ante la Suprema Corte Mexicana para que defina si deben ser juzgados por tribunales militares mexicanos o por la justicia civil. Bueno, en esos casos, si ustedes sintonizan el canal judicial, durante estos días lo van a poder ver, lo van a poder atestiguar, no tienen que creerme. Ahí hay generales del ejército mexicano que están siendo enjuiciados por su responsabilidad al haber ordenado tortura, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada. Son expedientes que están llevándose ante la Corte Mexicana, y nosotros sostenemos que estos no son los únicos casos, que hay casos de otros generales que están involucrados en estas violaciones a derechos humanos, y que por lo tanto la Corte Penal Internacional puede intervenir en la situación mexicana. Hay varios aspectos técnicos que, si ustedes quieren, lo podríamos platicar a lo mejor al final, porque obviamente pues es un proceso penal, hay muchas interpretaciones, muchos argumentos en pro y a favor de esta competencia, pero bueno, lo que nosotros estamos planteando es que en México ocurren estos crímenes, que están involucrados altos mandos del ejército, que están involucrados altos mandos civiles también, y que deben ser enjuiciados. Debe algún tribunal decirnos si son responsables de estos delitos o no. Simplemente les diría que nosotros estamos planteando que se cometen crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, en contra de los migrantes centroamericanos que cruzan nuestro país cotidianamente. Estos crímenes incluyen una serie de atrocidades, no solamente los homicidios, no solamente estas narcofosas que se encuentran a lo largo del territorio mexicano. Nosotros hemos señalado, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Migración, esto lo estamos documentando ante la Corte Penal Internacional, el Instituto Nacional de Migración participa en el secuestro de migrantes centroamericanos y en la venta de estos migrantes como esclavos, en calidad de esclavos, a los cárteles de la droga, particularmente al cártel de los Zetas. Esto está documentado, esto no son imaginaciones mías, hay informes de la CNDH que documentan esta participación. Es más, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, que es un órgano que depende del Poder Judicial Federal, ha documentado esta venta
de migrantes centroamericanos a cárteles de la droga en la que está involucrado el Instituto Nacional de Migración. Nosotros señalamos que los altos mandos el Instituto Nacional de Migración depende de la Secretaría de Gobernación. Es decir, no es un asunto aislado donde hay algunos... cuando nosotros presentamos esta petición en la Corte Penal Internacional, el gobierno federal mexicano, el gobierno de Calderón, respondió, además de amenazando, minimizando la situación, la crisis humanitaria que vive México, diciendo que sí había algunos soldados que de pronto cometían errores o excesos, pero que los enjuiciaban y que no había ningún problema en México, que incluso me acuerdo mucho de una frase, decían que tenemos una democracia vibrante, donde hay muchas libertades, tenemos un estado de derecho, según ellos. El problema es que nosotros estamos demostrando ante la Corte Penal Internacional que esto no es así, que en realidad en México altos funcionarios del Estado están participando en violaciones a derechos humanos, en este caso particular que les comentaba, en las agresiones contra migrantes centroamericanos. Miren, por ejemplo, la cónsul de Honduras denunció que las mujeres de su país que transitan por México son secuestradas con la complicidad de autoridades ministeriales, es decir, digamos, gente de las procuradurías de este país. Son secuestradas y son usadas como esclavas sexuales en prostíbulos en México. Estos son solo algunos casos. Los migrantes centroamericanos, por ejemplo, las mujeres, cuando saben que van a cruzar México para llegar a los Estados Unidos, han adoptado ya la práctica de inyectarse anticonceptivos porque saben que van a ser violadas en este país, y para evitar embarazos, como evidentemente los violadores no aceptan usar un condón, entonces se tienen que inyectar para evitar ser embarazadas. Este país está viviendo una crisis humanitaria espeluznante que no quiere reconocer al gobierno. Pero evidentemente también existe el tema de la llamada guerra contra el narcotráfico, ¿no? Que en realidad nosotros hemos señalado que si se quisiera acabar con el narcotráfico, pues evidentemente lo que tendría que hacerse sería atacar el lavado de dinero, y es lo único que no se hace, ¿no? En este país es más peligroso robarse una tortuga en peligro de extinción que lavar dinero para el narco. Eso se los demuestro. Hay datos oficiales, yo trabajaba en la Suprema Corte, hay datos oficiales que demuestran que año con año hay más acusaciones en México por delitos ambientales, es decir, por robarse una tortuga en peligro de extinción, que por lavado de dinero. ¿Sí? O sea, la Procuraduría Federal, la PGR, se dedica más a perseguir o a proteger los venados, ¿no? Que yo no digo que esté mal, pero se supone que el objetivo de este sexenio era acabar con el narcotráfico, y casualmente no se ataca el lavado de dinero. El otro tema que les comentaba pues son las agresiones que tienen que ver con este conflicto armado, que sí existe. Hay un conflicto armado entre grupos de narcotráfico y autoridades mexicanas que ha costado miles de muertes. Por ejemplo, les doy un dato que refiere a un organismo internacional, el Consejo Noruego para Refugiados. Es un órgano de los más prestigiosos en el mundo. Ellos tienen un centro de monitoreo del desplazamiento interno de los países. Ellos calculan que en México, derivado de la guerra contra el narcotráfico, derivado de la decisión de Felipe Calderón, en México han tenido que abandonar sus hogares más de 1.6 millones de personas. Eso es un desplazamiento forzoso gravísimo. Son personas que tuvieron que dejar sus casas, obviamente, pues su propiedad, su patrimonio, ¿no? Atrás. Están enfrentándose a una nueva, digamos, realidad, pero además amenazados y en peligro por pues la guerra que está librando en este país varios cárteles de la droga. Nosotros hemos señalado que estas agresiones contra civiles, por ejemplo, el simple desplazamiento forzado, implica crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad.
En México los soldados torturan en los cuarteles militares derivados de esta guerra. Los cárteles de la droga reclutan a niños, utilizan armas prohibidas por el derecho internacional. Por ejemplo, los cárteles de la droga en México están utilizando minas antipersonal. Esas minas están prohibidas por el derecho internacional, son minas que no pueden distinguir entre objetivos civiles y militares, que si pasa un niño explota y los mata. Eso se está usando en México. En México se asesina dentro de hospitales, se asesina dentro de ambulancias. Eso está tipificado por el derecho internacional. No es un simple homicidio, no es que yo mate con un cuchillo a una persona, es que maté a una persona en un hospital, maté a una persona en una ambulancia. Eso lo que realizan los cárteles de la droga, y lo peor es que ahora también lo practica la Marina y el gobierno federal mexicano, esta lógica de amputar partes del cuerpo, ¿no? Las decapitaciones que vemos masivamente. Ustedes recordarán que en el caso de Beltrán Leiva, cuando la Marina lo asesinó, además le amputaron un brazo. Autoridades mexicanas, militares mexicanos, le amputaron un brazo como medio de intimidación a un narcotraficante. Eso no es un homicidio, no es un homicidio simple y llano. Eso es un crimen de guerra. Ese tipo de prácticas no se pueden tolerar por el derecho internacional humanitario. Están prohibidas y tipificadas, están prohibidas por las convenciones de Ginebra y están tipificados como delitos dentro del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Es por todo esto que nosotros acudimos a la Corte Penal Internacional para pedir al fiscal que abriera una investigación. Mucha gente me ha preguntado que cómo va este asunto. Trataré de decirles muy brevemente que va muy bien. La Corte Penal Internacional tenía la opción de desechar esta petición por notoriamente improcedente. Esa fue la petición que le hizo Felipe Calderón y su gobierno. Ellos querían que ni siquiera se estudiara la petición, y afortunadamente pues logramos llevar suficientes evidencias para que se entre al fondo del asunto, se analice si realmente se están cometiendo estos crímenes en México o no. Por cierto, la petición que les comentaba de Zedillo sobre la inmunidad, lo que implica es precisamente que no se analice el fondo, que no se decida si hay crímenes o no. En este caso ya no va a pasar eso. La Fiscalía nos va a decir si realmente se están cometiendo estos crímenes en México o no. Y habrá una posibilidad todavía para que el Estado mexicano demuestre si tiene capacidad y voluntad de juzgar a estos criminales, a quienes torturaron civiles en los cuarteles militares, a quienes realizaron desapariciones forzadas, a quienes las ordenaron, a quienes están, incluso, miren, esto yo creo que es tal vez el caso más insultante, pero el ejército mexicano utiliza la violación sexual en contra de mujeres como un instrumento de tortura, como un instrumento de represión en contra ya no solamente de los movimientos sociales, ya no solamente de los grupos rebeldes, lo está utilizando también, por ejemplo, en contra de quienes ellos creen que están encubriendo a narcotraficantes. Les comento un caso muy concreto. En Michoacán, en 2007, imagínense además, en la tierra de Calderón, el ejército se enfrentó a unos narcotraficantes, los narcotraficantes huyen, se esconden en un municipio, y en este municipio acuden más fuerzas militares y rodean el municipio. Ingresan buscando a los narcotraficantes y no los encuentran. Como no los encuentran, creen que la población los está protegiendo, los ayudó a escapar o los está escondiendo, y el ejército mexicano violó sexualmente a mujeres en ese municipio en Michoacán en 2007, en mayo de 2007. Violó no solamente a mujeres, violó a niñas. El ejército mexicano violando niñas. Esto, insisto, no crean que yo tienen que confiar en mí. Hay una recomendación de la CNDH que documenta que esto ocurrió. El ejército mexicano viola a niñas como represión porque creen que protegen a narcotraficantes. Ese tipo de, insisto, no es igual que un civil, alguno de nosotros, viole sexualmente a una mujer. Eso es un delito, eso se debe perseguir penalmente. Claro que hay instituciones para eso. Pero que un soldado encubierto por un batallón del ejército y además encubierto por sus superiores viole a decenas de personas, a niñas, y además sigan impunes, eso no es una violación normal, eso es un crimen de lesa humanidad, eso debe ser juzgado por tribunales internacionales.
¿Saben qué es lo peor? En México eso ni siquiera está tipificado. Los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad en este país no existen. Nuestros legisladores no han creído conveniente que se tipifiquen estos crímenes. Es más, debo decirles, en la mayoría de las entidades federativas, en 24 entidades federativas, la desaparición forzada ni siquiera es un delito. Por eso, los famosos levantones que ocurren todos los días en este país no se persiguen adecuadamente, porque en este país lo que se persigue es el secuestro, es decir, cuando le privas de la libertad a alguien y a cambio pides dinero. Pero si no existe esta petición de recompensa, lo que tendría que considerarse es la desaparición forzada. Sin embargo, en 24 entidades federativas no existe. La desaparición forzada no es un delito. Por eso, muchas veces cuando las familias, las madres acuden a las instancias, a las autoridades penales de este país desesperadas a pedir auxilio, pues muchas veces las autoridades ministeriales les dicen: pues si no hay petición de rescate, pues no vamos a hacer nada, no se preocupe, espere que regrese, a lo mejor se fue con el novio, a lo mejor, no sé. Hay una irresponsabilidad gigantesca en este país. El caso de los desplazados que yo les comentaba, que está documentado por un organismo internacional. Por cierto, ese organismo internacional ha afirmado que en México existe una guerra, es decir, un conflicto armado interno. El Consejo Noruego para Refugiados dice que en México hay una guerra interna. Y además critica la terrible situación en la que nos pone el gobierno federal mexicano, porque a estos desplazados, primero, no existe ni siquiera un registro de cuántos desplazados hay. No existen instrumentos legales para proteger su propiedad, para proteger la propiedad que ellos tienen que abandonar. No existen instrumentos legales que les permitan incorporarse a una nueva comunidad. En Chiapas es un fenómeno terrible, el de los desplazados, el de la gente que tiene que abandonar. Pues el Estado no les ofrece instrumentos para poder incorporarse a nuevas sociedades, a nuevas comunidades. En México no existen instrumentos para proteger a la gente que se enfrenta al desplazamiento forzado. Y eso lo está señalando un organismo internacional, no yo, no nosotros que estamos sufriéndolo. Ya es inocultable la crisis que está viviendo este país. Bueno, yo quiero dejarlo hasta aquí. Obviamente, si ustedes tienen dudas, pues trataría de responder. Pero quiero decirles que, bueno, yo les agradezco mucho las palabras elogiosas que han tenido para mí, pero en realidad este no es un esfuerzo individual. Hay 23,000 personas que acudimos a la Corte Penal Internacional, y además debo decirles que no es solamente un esfuerzo de un abogado. En un principio yo redacté la petición, pero afortunadamente con el éxito que tuvo, otras organizaciones de defensores de derechos humanos se han acercado, nos han brindado apoyo, han llevado testimonios a la Haya, hemos llevado informes nuevos a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, y esto está avanzando muy bien. De hecho, les comento que se filtró una información muy relevante. El gobierno federal mexicano, por cierto, les voy a decir la fuente. Ustedes saben que el canciller de Vicente Fox, Jorge Castañeda, ¿no? se hace pasar por un intelectual muy honesto. Jorge Castañeda informó, publicó un artículo en Reforma denunciando que Felipe Calderón le había ofrecido al fiscal de la Corte Penal Internacional, o sea, al fiscal con el que nosotros acudimos, le ofreció contratos para que viniera a México, o sea, le ofreció dinero para que a cambio de eso le diera carpetazo al asunto de México en la Corte Penal Internacional. No lo digo yo, lo dice Jorge Castañeda, o sea, alguien que tiene contacto con el Servicio Exterior mexicano, ¿no? Que conoce perfectamente a los diplomáticos mexicanos. Y él denunció que Felipe Calderón intentó traficar influencias e intentó corromper a la Corte Penal Internacional para que cerrara el caso lo más pronto posible, evidentemente antes de que él saliera del poder. Afortunadamente no lo logró. No lo logró no solamente por nuestro esfuerzo, sino porque otras organizaciones internacionales han participado en esta petición ante la Haya. Incluso organizaciones internacionales, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, han presentado sus
puntos de vista y han dicho que en México se está viviendo una crisis humanitaria. Yo tendría muchos datos más que ofrecerles. Nada más el caso de los migrantes centroamericanos, solamente en 6 meses de 2010 está documentado que por la CNDH, hay un informe sobre ello, es público, que solo en 6 meses de 2010 ocurrieron 11.333 secuestros de migrantes centroamericanos en México. En 6 meses. En muchos de esos secuestros están involucrados autoridades mexicanas, autoridades federales mexicanas. El Grupo para Desapariciones Forzadas de la ONU ha dicho que en las desapariciones forzadas que están ocurriendo en México están involucradas autoridades federales mexicanas. Insisto, lo que está ocurriendo no es un accidente, lo que está ocurriendo no es un error. Esto es una estrategia planeada para intimidar, para reprimir, para forzar a la gente a vivir con miedo. Y pues lo que nosotros creemos es que esto tiene que detenerse. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para que estos crímenes no queden impunes y para que también sepan que no les tenemos miedo. Entonces, ojalá que esto siga avanzando y que podamos seguir, como bien se señalaba, uniendo esfuerzos para que esto prospere. Tratando de ser muy breve, si esto prospera, porque lo que nosotros estamos imputando a Calderón no solamente son decisiones que tomó, sino también la decisión de encubrir a los criminales que directamente están violando, que están secuestrando, que están torturando. Entonces, si esto prospera, debo decirles que estos son procesos larguísimos, son procesos que toman años, a veces décadas. El caso, por ejemplo, contra Pinochet duró varios años. Pero bueno, si esto llegara hasta esos extremos, si el Estado mexicano insistiera en esta política de impunidad que ha mantenido hasta ahora, lo que tendría que ocurrir es que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional gire órdenes al Interpol para que se detenga a Felipe Calderón o a cualquier persona que ellos consideren responsable. Les insisto que la figura de la inmunidad que se está haciendo valer en el caso de Zedillo no aplica en el caso de Calderón, porque nosotros acudimos a un tribunal diferente, es un tribunal internacional, que es una Corte Penal Internacional, y yo les diría, incluso está en el artículo 27 del Estatuto de Roma. Si ustedes lo quieren checar, yo les pido que no confíen en mí, que chequen las cosas que yo les digo. El artículo 27 del Estatuto de Roma dice que no procede la inmunidad por el cargo oficial, es decir, no importa qué tanta jerarquía tengas en un ejército o en un estado, no puedes encubrirte en eso para evitar ser procesado por estos crímenes, porque son los peores crímenes en contra de la humanidad. Creo que algo importantísimo a lo que se ha aludido acá es esta convergencia que se está dando entre el escenario y las políticas y los crímenes que hemos escuchado descritos esta noche en México y sus antecedentes, sus émulos en Colombia. Y es algo que hemos estado insistiendo mucho desde diferentes perspectivas en los últimos años, que cuando se habla de la colombianización tendríamos que tomar con pinzas el tema y ver de qué estamos hablando. Normalmente cuando los medios de comunicación hablan de la colombianización se refieren a la guerra contra las drogas, la supuesta guerra contra las drogas, que es como la cobertura del asunto, ¿no? Es como lo que se ve en la superficie, no el iceberg, ¿no? Que viene por debajo. El sustrato de todo eso se ve en el terreno en Colombia. ¿Qué ha implicado los últimos 20 años de supuesta guerra contra las drogas en Colombia? El desplazamiento forzado, precisamente que nos acaba de describir Netzaí en casos concretos en México, a escala que implica entre 4 y 5 millones de personas desplazadas en Colombia como parte inherente del proyecto de dominación que se define como Plan Colombia y todo su acompañamiento, toda su repercusión, ¿no? Y es lo que explícitamente ahora Peña Nieto dice que quiere tomar como modelo para México. Y por eso hizo gran alarde durante la campaña presentando a Óscar Naranjo,
el general colombiano que va a venir a darle lecciones en México a las fuerzas de seguridad sobre cómo hacerlo bien. Habría que ver los artículos que ha difundido Carlos Facio, Homero Campa en Proceso, Carlos en Jornada y Homero Campo en Proceso, detallando el historial criminal de Óscar Naranjo. La persona que Peña Nieto dice que va a designar, que ha designado como su asesor especial para estos temas, es la persona que ha sido responsable de esos crímenes y más en Colombia. Además, pertenece al entorno de ese equipo de seguridad nacional en Colombia que acompañó a Álvaro Uribe, y nos consta los que somos de origen colombiano acá, que hemos vivido esta historia más de cerca y desde adentro, y incluye a una persona llamada Mauricio Santoyo, que acaba de haber sido condenado por su complicidad con el paramilitarismo y el terrorismo de Estado en Colombia, bajo cobertura del llamado Plan Colombia, de la política llamada antidrogas. ¿Y quién era Mauricio Santoyo? El brazo derecho de Óscar Naranjo y el encargado del equipo de seguridad de Álvaro Uribe. Y ese es el modelo que quieren traer a México. Entonces, esa convergencia, cuando hablamos de colombianización, a eso nos estamos refiriendo, al terrorismo de Estado que ha prevalecido en Colombia los últimos 60 años de su historia, tristemente, que ahora se quiere importar a México. ¿Y saben cuándo comenzó? ¿Con qué incidente, con qué acontecimiento inició el aterrizaje del Plan Colombia en México? Con Acteal, el 22 de diciembre de 1997, porque fue la primera expresión del paramilitarismo como parte integral de una política de terror estatal que entendemos como contrainsurgencia y guerra de baja intensidad. Son las compañeras y los compañeros de Acteal las primeras víctimas de ese proceso. Y culminó después, como señalaba o aludía Netzaí, en San Fernando, en la masacre de San Fernando y en las fosas. Y en todo el entorno, ese contexto que tiene que ver con la política de terror estatal contra migrantes en tránsito. Entonces, todo esto está entrelazado y tenemos que abordarlo de manera articulada. Quisiera aprovechar solo un segundo para decirles, de la pregunta anterior me pareció algo fundamental. Se preguntaba cómo demostrar un patrón sistemático. Creo que es muy importante lo que señalamos. O sea, claro que existe una estrategia que se está tratando de repetir, claro que la iniciativa Mérida es una réplica del Plan Colombia. En fin, hay muchas cosas globales que nos permiten entender lo que está pasando en México y qué bueno que se señalen aquí. Pero en casos concretos, yo quisiera decirles que también hay patrones sistemáticos. Simplemente el caso de la tortura que se realiza en los cuarteles militares no es tortura que ocurra por accidente. Son órdenes que están cumpliendo soldados obviamente de bajo rango, pero que están siendo giradas por altos mandos militares. Pero además se practica la tortura conforme a un patrón, es decir, hay un patrón sistemático en lo que está ocurriendo. Yo les quiero decir, si ustedes quisieran buscarlo, hay una recomendación de la CNDH que señala que, bueno, o sea, se describe incluso este patrón, ¿no? Porque son cientos de casos de tortura que están ocurriendo en los cuarteles militares. La CNDH en la recomendación 87/2011 no encontró un caso más de tortura, encontró un patrón. Es decir, que el ejército mexicano detiene a una persona, en lugar de trasladarla al Ministerio Público, la traslada a los cuarteles militares. En los cuarteles militares se les tapa el rostro, se les golpea, a las mujeres se les viola sexualmente, a los hombres se les dan toques con instrumentos en los genitales. En fin, hay un patrón sistemático que se está repitiendo. No es casualidad, no es un error y no es un exceso. Estas son órdenes que se están cumpliendo sistemáticamente y alguien va a pagar por eso, porque yo quiero insistirles en esto. La tortura
no es un crimen cualquiera, es un crimen imprescriptible, es un crimen internacional. Por eso nosotros estamos acudiendo a tribunales internacionales, porque algún día estos generales y estos altos mandos que están encubriendo esto van a tener que pagar por esto que están haciendo al pueblo mexicano. Yo trataría de responder algunas muy concretamente para paso a los demás. Sobre el tema de la guerra que me preguntaban, ¿sí se escucha, verdad? Me preguntaban si como hay criterios jurisdiccionales. Sí está la persona que hizo la pregunta, ¿verdad? Bueno, me preguntaban sobre cómo se define una guerra, un conflicto armado interno. De acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales internacionales, se define por la intensidad y por la organización de los grupos en conflicto. Yo les recomendaría, está por allá. Les recomendaría buscar la jurisprudencia de la Corte Internacional para la ex Yugoslavia. Es una corte muy parecida a la Corte Penal Internacional, de hecho, pero bueno, es solamente para el caso de la ex Yugoslavia. Ellos en el caso Limaj, en el caso Tadic y en el caso Boskoski han definido cómo entender un conflicto armado interno, o sea, una guerra interna, una guerra que no rebasa los límites de un país. Y para ello se analiza, les comentaba, la intensidad, por ejemplo, del conflicto, es decir, por ejemplo, la duración del conflicto, el tipo de armas que se utiliza, ¿no? En fin, hay una serie de criterios que se definen, y también la organización de los grupos que están en este conflicto. En el caso mexicano nosotros hemos dicho, y no solo nosotros, les comentaba que también lo ha dicho, por ejemplo, el Consejo Noruego para Refugiados, que ya se puede hablar de que en México hay una guerra, hay un conflicto armado interno. ¿Por qué? Porque no es estrictamente necesario que haya dos. De hecho, en México hay más de dos, o sea, hay varios grupos armados que permanentemente están sosteniendo hostilidades. Yo de hecho hago un análisis de esto en un artículo que les ofrezco, está en El Cotidiano, en una revista de la UAM, y se puede consultar a través de internet. También yo creo que es muy importante que sigamos en contacto, porque sé que ahorita no voy a votar todas las preguntas que tal vez tengan. Entonces yo les ofrezco mi cuenta de Twitter, por ejemplo, que se llama @Netzaí_Sandoval, para que me pregunten cualquier cosa. Por ejemplo, el artículo del Cotidiano lo tengo ahí en esa red. Y también les digo que yo publico artículos, yo soy columnista de Contralínea, y muchos de estos temas los trato en esa revista. En fin, si quieren, al final les doy exactamente los números de los casos y todo esto para que podamos seguir. Ahora, sobre el tema que estaban comentando, sobre el referéndum, bueno, yo les quiero platicar, es que es un tema un poco diferente, tiene que ver con la situación electoral que está viviendo el país. Yo, además de Derecho Internacional, trabajé en México en Derecho Electoral. Le he planteado a algunos compañeros a través de asambleas y de diferentes organizaciones que deberíamos impulsar un referéndum para decidir si en México en realidad estamos conformes con esta democracia de fachada con la que vivimos, ¿no? Si creemos que es suficiente este sistema político, o si deberíamos comenzar ya a pensar en una democracia más participativa. Y por eso planteamos que debería hacerse un referéndum donde la gente decida, por un lado, si la elección de Peña Nieto fue limpia o no, que sea el pueblo el que decida si él es un presidente legítimo, si el IFE es un órgano confiable para organizar estos procedimientos electorales. También creemos que se debería preguntarle a la gente si los medios de comunicación, si esta demanda de los jóvenes del 132 de democratizar los medios, debería llevarse a la práctica concretamente, retirando las concesiones de Televisa y TV Azteca, porque son medios que han demostrado estar en contra de la democracia mexicana, que han demostrado no estar dispuestos, por ejemplo, a transmitir los debates presidenciales, en fin, que son organismos que en realidad torpedean la democracia en México, que manipulan la información, y que por lo tanto sea la sociedad que decida si debería retirarse o no esta concesión a esos grupos monopólicos, que además, como ustedes ya saben, están funcionando ya como un monopolio, ya ni siquiera como un monopolio. Y por último, si deberíamos
preguntarnos si es necesaria una nueva constitución, si este país, digamos, si el modelo que se creó en 1917 ya se agotó. Yo he planteado que, por ejemplo, hay muchos fenómenos globales actuales que en 1917 no se podían prever. Tan solo, por ejemplo, la liberación de semillas transgénicas de maíz. Pues obviamente nuestra Constitución no la puede prohibir, no la podía prohibir en 1917 porque no existían los transgénicos. Pero ahora es una amenaza terrible, no solamente para México, sino para la biodiversidad en el mundo. Y deberíamos preguntarnos si esto debería pues incluirse en una nueva Constitución. Y además porque la Constitución de 17 obviamente trataba de limitar el poder del Estado, el poder de la Iglesia, el poder de los grandes centros fácticos de poder de esa época, y en cambio no limita los poderes de las empresas transnacionales, del sistema financiero, especulador, en fin, no limita otra serie de fenómenos que están actuando en esta nueva época. En fin, es un esfuerzo que no es precisamente el tema, pero ojalá si ustedes estuvieran interesados pudiéramos contactarnos. Yo les insisto, está mi cuenta de Twitter, es mi nombre, Sandoval. Sobre al final les quería recomendar algo, perdonen que me atreva a hacer esto, pero por el caso que estaba señalando el compañero sobre personas que son detenidas, obligadas a declarar, solamente les quería, digo yo como abogado, darles una recomendación mínima. Es terrible esta situación, este sistema jurídico mexicano es deleznable, es terrible. Es cierto que se dedica básicamente a criminalizar a los pobres, evidentemente también a la protesta y otros grupos, pero básicamente las cárceles mexicanas están llenas de gente pobre que no tuvo acceso a un abogado y a una defensa adecuada. Yo les quiero recomendar simplemente que si algún día se ven enfrentados a un ministerio público, por favor no digan nada, no declaren. Eso es la principal recomendación que se les puede dar. No hablen. Técnicamente se llama reservarse el derecho a declarar. No digan nada, no tienen por qué decir nada, no los deben obligar. Es terrible el sistema de justicia mexicano, es insultante, porque los criterios jurídicos y legales permiten que si tú declaras ante un MP que mataste a alguien o lo que sea, ya no importa lo que pase al final del proceso, aunque digas que te torturaron, aunque se demuestre que te torturaron, esa declaratoria tendrá un peso gigantesco en tu sentencia y lo más probable es que termines en prisión. Entonces, por favor, en un ministerio público nunca digan nada. Y finalmente, sobre si se debe confiar en la Corte Penal Internacional, pues yo les diría, miren, yo no sé tampoco si debemos confiar en un juez de Estados Unidos. Yo, de hecho, les confieso que analizando el fenómeno político que estamos enfrentando, en realidad yo creo que lo más probable es que ese juez de Estados Unidos le conceda la inmunidad soberana a Ernesto Zedillo. Yo no creo que proceda esa demanda civil. Creo que tiene muy pocas posibilidades de proceder. Entonces, en realidad, pues, confiar, pues a lo mejor tampoco hay que confiarnos en los jueces de la Corte Penal Internacional, pero creo que es un esfuerzo necesario. Tenemos que agotar estos esfuerzos. No podemos darnos por vencidos antes de iniciarnos. Entonces, a lo mejor no confiar, pero sí usar esos instrumentos que están ahí y denunciar lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? Muchas gracias. Más un par de comentarios. Luego quiero cederle la última palabra al hermano de la Sociedad Civil de las Abejas. Quería comentar que en cuanto a lo de por qué confiar en la Corte Penal Internacional, habría que recordar y aplicar el mismo criterio que acaba de citar Netzaí, de agotar instancias a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, muchos estamos en la tarea de hacer cumplir las 5 o 6 sentencias claves que ha habido en los últimos años. Salió, por ejemplo, a la sentencia del caso Radilla, y es absolutamente fundamental. Es muy importante el debate que se está dando en la Suprema Corte sobre el tema del fuero, etcétera, esencial. Pero no hay por qué confiar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No se trata de eso. Tampoco en el contexto del caso de Acteal, que ya señalaba que sabemos que hay insuficiencias, vacíos
en la Comisión Interamericana y en la Corte Interamericana, y que ambas pertenecen a una estructura nefasta, que es la Organización de Estados Americanos, que excluyó al pueblo cubano, lo castigó por la revolución. Entonces hay que entender que esos espacios son inherentemente contradictorios, inherentemente terrenos de conflicto, pero la idea es tratar de aportar a transformar la correlación de fuerzas allá y acá a nuestro favor y a favor de los derechos. Entonces no es por confiar en esos espacios, yo tampoco confío en la Corte Penal Internacional, pero existe y habría que exigir que cumpla con lo que dice el Estatuto de Roma. Y el Estatuto de Roma dice que la conducta de Felipe Calderón ha implicado crímenes de lesa humanidad, de guerra, y que hay que perseguirlos. Lo otro es en cuanto a la iglesia, si quisiera comentar algo. Yo creo que es muy fácil que caigamos en una visión maniquea, polarizada, y decir la iglesia. Yo lo que diría es, si recordamos el papel de personas como Raúl Vera, como Alejandro Solalinde, como Pedro Pantoja, como Miguel Concha, como el Centro Miguel de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, no podemos generalizar en cuanto a la iglesia. Está la iglesia del pueblo, está la iglesia alineada con los pobres, está la iglesia alineada con los que los explotan. Y la sociedad civil de las abejas precisamente surgió como una organización de personas creyentes de esa otra iglesia que quieren exigir que la iglesia oficial cumpla con sus propios preceptos, lo mismo que la Corte Interamericana o que la Corte Penal. Entonces que tengamos cuidado en ese sentido, o sea, eso es independientemente de lo que creamos o no, y el derecho a la libertad de conciencia, pero que reconozcamos que dentro de las iglesias, porque no hay solo una, siempre se reflejan las contradicciones de la sociedad. Bueno, creo que ya no tengo más que decir, más que recalcar esto, de agotar todas las instancias, ¿no? Cuando yo dije hace rato, para nosotros las áreas del sistema de justicia mexicano está podrido. ¿Por qué? Porque hicimos todo lo posible. Yo creo que también ahí sufrimos discriminación, racismo, porque intentamos dialogar con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora para nosotros Suprema Corte de Injusticia de la Nación, porque intentamos dialogar con los ministros para presentarles nuestro expediente, nuestra versión que tiene, antes que tomaran una decisión de amparar y de excarcelar a los paramilitares, escucharan nuestra versión y nunca nos aceptaron, nunca nos escucharon. Cuando en esta audiencia pública, el día que determinaron el amparo, tomaron el fallo, a pesar de que era una audiencia pública, una comisión de sobrevivientes de la masacre de Acteal vino aquí a la Ciudad de México para estar presente en la audiencia pública y se les negó el acceso, pero no así a los familiares de los paramilitares y a los abogados, o sea, el CIDE, ellos sí pudieron acceder. Entonces fue ahí, nos dimos cuenta que sí nos ignoraron, nos cerraron las puertas, y es por eso que dijimos, para nosotros este sistema ya no vale nada. Fue entonces que acudimos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que claro, también ahí el gobierno mexicano tiene influencias, ¿no? Pero hay que luchar, hay que seguir insistiendo y hasta agotar las últimas instancias, ¿no? y esfuerzo también. Y yo creo que lo que vale es la organización, la unidad y el esfuerzo de todos y todas. Si una instancia no nos responde, no nos hace caso, pues no decir que ya no se puede hacer nada o hasta aquí llegamos, sino que
tiene que ser el pueblo, la sociedad quien tiene la última palabra y que puede construir una verdadera justicia, ¿no? Y que nadie esté por encima de la ley. Y eso es como lo que estamos viendo nosotros las abejas de Acteal. Entonces, y vuelvo a pedir después que nunca nos limitemos. Pues bueno, creo que no hay imposibles cuando hay unidad. Y bueno, pues eso sería todo.